Bueno, bienvenidos todos a esta tercera clase. Vamos a estar entonces con Orlando. Y bueno, por la hora les pido mil disculpas, pero si te parece ya podés empezar. Ya, decime, ¿tenés algo para pasar por el Jabber? A ver, Ana, yo les había mandado algunas imágenes para Sí, que cierto. se transfirieran al resto de los NAC Sí, y de esa manera, si van a hacer los ejercicios junto conmigo, pudieran utilizar las mismas imágenes. Lo que estoy viendo que en muchos casos están con sala de videoconferencia y no en la sala de cómputos. De todos sí, modos, cada uno podrá registrar algunos apuntes de última. sí. Lo ideal es trabajar sobre la computadora y ver de qué se trata cada uno de los programas que vamos a utilizar. Pero voy a tratar de dejar algunos conceptos más o menos claros de lo que es el tratamiento digital de la imagen y bueno, espero que sirva la charla, aunque en algunos casos no tengan el uso de la computadora. Sí, igualmente puede ser que después puedas mandar alguna cuestión o ellos pueden quedarse en contacto, como habíamos hablado la otra vez, para sacarse las dudas que tengan o bueno, nos consultan a nosotros, le pasamos el contacto, o sea que en todo caso los que están en sala, bueno, por ejemplo Clorinda, que tienen en la sala de microcine, que no pueden trabajarlo en el momento, si tienen alguna duda se la sacan ahora hablando con vos, luego del ejercicio, y si hay algo más, bueno, después vemos el contacto del backstage, digamos, mandándolo por mail o lo que necesiten, ¿sí? Bueno, desde ya yo voy a quedar a disposición de cualquier inquietud que haya y vamos a ver, Ana, si hacia futuro, ya pensándolo para el año que viene, me gustaría ya ir terminando este año y no tomar más compromisos. Pero para pensarlo para el año que viene, pues ahí podemos hacer algún tipo de capacitación a través de este sistema, pero utilizando obviamente las salas, ¿no? Perfecto, dale, lo podemos ir charlando. Bueno, si les parece, los dejo entonces en manos de Orlando, que fue quien nos estuvo ayudando siempre en las videoconferencias de allá, pero nunca lo veíamos, así que ahora está frente a la pantalla para mostrar lo que sabe entonces sobre tratamiento digital de la imagen en esta tercera clase de la clínica de fotografía. Me van a ver que me voy a buscar la computadora y hacer unas cosas, pero ustedes continúen y si llega a haber algún problema con algún NAC, yo lo llamo. Veo que se desconectó el que estaba, era Formosa, ¿no? Sí, de Formosa estaba, ¿cómo se llama? Pirané. Ah, Pirané. Bueno, ahora los llamo por teléfono, a ver si tuvieron algún inconveniente para que vuelvan. Pero bueno, les dejo la palabra entonces a Orlando. Yo voy a iniciar un poco la charla de lo que se va a tratar esto y tratando de que, bueno, que puedan interpretar lo mejor posible esto que ustedes están viendo en pantalla un poco pixelado. Cuando hablamos de fotografía digital, es una terminología relativamente nueva que en nuestro país empieza a tomar auge a partir del año 2000 aproximadamente, finales de los 90. Y hasta el día de hoy existen varios conceptos equivocados o desconocimiento de algunas cuestiones a tener en cuenta respecto de la fotografía. Hay un concepto, por ejemplo, de pensar que una fotografía tomada por una cámara digital en un modo automático tiene absolutamente todo resuelto. Y sin embargo, la fotografía digital, si bien hoy nosotros podemos ser los artífices del procesamiento que se le haga, lo que antes le confiábamos al laboratorista del negocio fotográfico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando antes teníamos las camaritas de rollo, nosotros terminábamos el rollito, lo rebobinábamos, lo llevábamos al comercio y ellos se encargaban en el laboratorio de revelar esa película y a su vez devolvernos la impresión de una fotografía en papel. Hoy en día, incluso esto ha caído bastante en desuso, el tema de la fotografía en papel. También un error bastante conceptual que existe en la sociedad, porque
el único respaldo más seguro que existe de una fotografía sigue siendo el papel. Hoy en día todos miramos la fotografía en nuestras pantallas, las guardamos en un CD, en un DVD, en un pendrive y nos olvidamos por mucho tiempo de ello. Sin embargo, ¿quién nos puede garantizar que dentro de 10 años, por ejemplo, ese CD todavía va a estar funcionando, va a estar en condiciones de ser leído? Si va a existir computadoras que todavía lean CD o DVD, si el puerto USB va a seguir existiendo como la alternativa de conectividad con el ordenador, digamos, todas estas cosas, lamentablemente, y tal vez para bien, van evolucionando y cambiando paulatinamente. Yo vengo de la época, por ejemplo, de los disquetes, y hoy a un chico le decimos disquete y a algunos que se les ha dado, por ejemplo, un disquete, creen que es una cámara de foto, por ejemplo, le corren la chapita que tenían los disquetes 3,5 y miraban por el huequito que quedaba y decían que era una cámara para sacar fotos. Es decir, hay muchas cosas que se han ido modificando y que han quedado en desuso, y hoy no hay cómo acceder a la información que en esos soportes ha quedado. Entonces, digo, seguir imprimiendo fotos, aunque sean las más importantes, va a seguir siendo una práctica muy sana de la preservación de la fotografía, al margen de todo lo que guardemos en nuestros discos rígidos y cualquier memoria externa que podamos tener. Bien, y el otro error que existe es pensar que una cámara digital nos saca una fotografía y nos devuelve todos los problemas resueltos, incluso que la podemos publicar libremente y todo. Y allí encontramos problemas de luminosidad, problemas de dominantes de color, problemas de ojos rojos, problemas de movimiento. Es decir, hay un montón de cosas que hasta que no conocemos bien el dispositivo con el que estamos sacando la fotografía, nos cuesta lograr un buen resultado. Y para aquellos casos en que el resultado se cree que es bueno, siempre toda fotografía digital va a requerir de un tratamiento que le podemos llamar de revelado, para mantener el término, el viejo término usado en fotografía. Toda fotografía digital necesita de un revelado que me permita optimizarlo y darle las propiedades y las características que yo voy a necesitar para darle una aplicación o utilidad. Porque esta es la otra cuestión. Si yo voy a imprimir una fotografía, va a necesitar de que tenga ciertas características, por ejemplo, que tengan que ver con la resolución y la definición del tamaño, para que sea impresa en un tamaño determinado y en una calidad determinada. En tanto que si esa fotografía la voy a proyectar por un proyector multimedia, por ejemplo, va a necesitar ciertas características de resolución y tamaño. En tanto que si la voy a ver en pantalla, va a requerir otras dimensiones y resolución. Nos vamos a meter un poquito en los software estos que tengo preparados. Hay muchos software que nos pueden permitir administrar y procesar una fotografía. Y este es otro tema importante. Cuando digo administrar, antes cuando usábamos el rollito fotográfico, sacábamos 12, 24 o 36 fotografías. Las llevábamos, las revelábamos, nos devolvían la película en un sobrecito y en otro sobre de papel nos devolvían, o en un albumcito, nos devolvían las fotografías en papel. Eso era tal vez fácil archivarlo, el albumcito, o incorporábamos las películas, las fotografías a un álbum que tuviéramos personal. Hoy en día,
todo lo estamos archivando en nuestras computadoras. Esto de cómo guardamos nuestras fotografías en nuestra computadora. Si las estamos poniendo en el escritorio, una de las cosas que vamos a estar haciendo es recargando nuestro disco C, el disco principal donde está cargado el sistema, Windows, Linux, el que sea, de nuestra computadora, y vamos a estar condicionando la capacidad de ese disco. Seguramente ya muchos de los que están escuchando conocen esto de particionar los discos o tener distintas unidades. Cuando particionamos, en el disco D podemos guardar nuestra carpeta de imágenes y ya las tenemos separadas de lo que sería el sistema operativo. Cualquier virus o inconveniente que tengamos en nuestra computadora, podríamos estar salvando los datos. No hay peor riesgo que tener nuestras fotografías, que van a ser nuestro único registro de algo que sucedió en un instante y que nunca más se va a volver a repetir. Porque esta es la definición precisamente de lo que es una fotografía. Una fotografía pasa en un momento, en un determinado instante y nunca más se repite. Se podrán repetir hechos similares, pero nunca más lo que ocurrió en esa fotografía o quedó registrado en esa fotografía. Entonces, debemos preservarla y debemos darle cierta seguridad. Una de ellas es particionar nuestro disco rígido y ponerlo en una partición. La otra es tener discos externos, memorias externas, los mismos CD o DVD, e ir guardándolas. Y acá se nos suele hacer el otro problema, que es cuando empezamos a administrar una gran cantidad de fotografías y que cuando queremos buscar una del año pasado no recordamos exactamente ni cómo la habíamos guardado, ni en qué directorio o carpeta estaba guardada. Entonces hay que tener cierto ordenamiento y para esto vamos a requerir del uso de algunos software que nos permitan tener este ordenamiento. Ahora justamente uno de los principales que voy a utilizar, de los primeros que voy a utilizar para mostrar una estructura de nuestra computadora y cómo deberíamos guardar ciertas cosas, es el que voy a abrir ahora, que es el XInView, que es un software libre que lo podemos bajar desde una página de internet. Lo buscamos allí, lo descargamos, lo instalamos en nuestra computadora, ocupa muy poco espacio realmente, es muy interesante, es muy fácil de utilizar y muy intuitivo, de fácil comprensión, y nos permite hacer no solo el ordenamiento, sino una serie de acciones sobre nuestros archivos muy prácticos. Yo ahora lo voy a mostrar, voy a hacer estas recomendaciones que me pidió Ana, voy a conectar, ahí lo tenemos. ¿Se está viendo bien en pantalla ya el archivo o seguimos el programa o sigue pixelado? Se ve pixelado, pero bueno, no importa, continúa. Bueno, vamos a intentar de que se entienda lo mejor posible. A ver, toda aplicación o programa que rige sobre Windows, sabemos que va a tener un formato de ventana, ¿verdad? Esto significa Windows, en definitivamente. Y en toda ventana de aplicación, en un área superior, que es esta que estoy indicando aquí con el cursor, toda esta barra superior que nos muestra la ventana, cuando se trata del programa, en este caso se llama ventana de título. Allí escribir el nombre del programa, que es este, XNVR, se escribe, y me va a dar una ruta desde donde está, donde yo estoy posicionado con el software en este momento. La ventana de este software, que es todo esto que vemos en nuestro escritorio, en nuestra pantalla, en la barra superior se llama barra de título, donde se inscribe el nombre del software que se está utilizando y después la ruta o dirección de donde yo estoy posicionado en este momento en el software, ¿no?
En este caso dice en el disco D, mis imágenes, carpeta NAC, ¿no? Por debajo tenemos normalmente una barra de menú. En casi todos los software, por ejemplo, pensemos en el Word, que es el que más hemos utilizado todos en una computadora. ¿Qué tenemos? Archivo, edición, ventanas, herramientas, ¿no? Son todos menús que tienen que ver con los distintos comandos que me va a permitir utilizar a mí el software. Bueno, en este caso cambia lo que sería la palabra archivo por ficheros, porque acá lo considera como que es, ¿vieron los ficheros donde se guardan justamente fichas de inscripción y esas cosas, cuando lo hacíamos en modo de papel? Bueno, para XInView lo considera fichero porque es muy vasto todo lo que el programa permite. No solo nos permite ver todos los tipos de archivos que nosotros tenemos cargados en una computadora, como por ejemplo el Word, como por ejemplo los Excel, las bases de datos, los videos, todo puede ser administrado desde XInView. Por eso es el término fichero. Y después vamos a encontrar muchos menús que van a ser comunes a varias de las aplicaciones estas que estamos acostumbrados a utilizar, como el Word o el Excel, por ejemplo. Por debajo ya existe lo que se llama una barra de herramientas. Esta barra de herramientas nos permite acceder a otros comandos que sí van a tener que ver ya con lo que nosotros queramos hacer con el archivo seleccionado. Y esto que estoy diciendo también nos introduce en otra cuestión, y que cuando hablo de una fotografía, acá yo estoy hablando de archivos, porque toda fotografía digital pasa a ser un archivo, es decir, lo mismo que si fuera un documento de Word, que si fuera un documento de Excel. En fotografía nosotros no tenemos imágenes o fotos, en realidad tenemos archivos que van a estar compuestos por muchos ceros y muchos unos, porque son archivos digitales, a esto se refiere el término digital, que se rige por el código binario, es decir, que está compuesto por ceros y unos. Bueno, y esto es lo que es una fotografía en el modo digital. Una fotografía en realidad no es fotografía hasta que no está en papel. Mientras tanto está en una computadora o en una pantalla, no es más que un archivo digital. Bien, aquí a la izquierda tengo este panel, que es el panel de navegación, igual que el de Windows. Panel de navegación, donde yo tengo acceso a todas las unidades físicas y a su vez a los directorios o carpetas que tengo guardado en esas unidades físicas dentro de mi disco rígido o mis discos rígidos. Si prestan atención en esta área, aquí dice disco local C. En el disco local C es el disco rígido de esta computadora que yo estoy utilizando, que es donde está instalado el sistema operativo. Por debajo hay una partición de ese mismo disco, que es el disco local D. Dentro de D yo tengo, ahí lo ven, los directorios, mi música, mis documentos, mis imágenes, mis videos. Esta es la mejor manera de tener ordenada ya la computadora. Yo ya sé que por un lado guardo el sistema operativo y todo lo que es vulnerable a cualquier ataque de virus o fallas mecánicas o electrónicas, que es el disco C, y por el lado del disco D yo tengo respaldada toda mi información, que si ese disco se rompiera por alguna causa o fuera atacado por algún virus, ahí por lo menos va a ser más difícil de llegar y de encontrar la información que yo tengo guardada. Bien, ahora me voy a posicionar sobre mis imágenes, que es la carpeta ideal para identificar dónde yo tengo guardadas las fotografías. Las fotografías. No es conveniente allí tener videos, por ejemplo, porque cuando la máquina tiene que encontrar
una fotografía y paso por arriba de un video, se ejecutan otros comandos u otros sentencias dentro del sistema operativo que hace que todo se lentifique o ralentice en la operatividad del software que estoy utilizando. Bien, yo en esta computadora he armado una estructura muy pequeña de directorios y de fotografías como para poder mostrar algo o que podamos trabajar ahora, hacer algunos ejercicios. Orlando, Fíjense, por las dudas te aviso que estoy por reenviar el mail con las fotografías, así que si algún NAC no lo recibió o no lo encuentra, yo ahora lo voy a reenviar, así lo tiene en la mano para el momento en que vos empieces con eso, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Dale, ¿Cómo? bueno, ahora lo mando desde info a todos los NAC, por las dudas aviso. Perfecto. Estaría bueno, quienes no lo hayan recibido, que lo bajen y que destinen una carpetita, en tal caso, dentro de mis imágenes que se llame videoconferencia o TDI1. TDI podría llegar a llamarse, que es tratamiento digital de la imagen. Serían las siglas de abreviación de esto, ¿no? De paso pregunto, ¿cómo va todo? Es decir, ¿alguna consulta respecto de lo que he venido diciendo? Sigo entonces. Bueno, fíjense, aquí hay una carpeta que se llama videoconferencia. Estas son las imágenes que utilizó Hugo Saavedra y Chelco Rezano en el momento que empezamos con estas charlas, con esta clínica de fotografía desde aquí, desde San Luis. Cuando yo hice un clic sobre el directorio, así se llaman estas carpetitas amarillas, el verdadero término es un directorio. Un directorio es algo que está guardado dentro de una unidad física. La unidad física es la unidad D, que a su vez tiene el directorio mis imágenes y el subdirectorio videoconferencias. Yo he entrado allí y aquí tengo el contenido de lo que tiene ese directorio o esa carpeta. Estas son las imágenes. Las imágenes que ustedes estuvieron viendo en aquella oportunidad que Chelco Rezano y Hugo Saavedra dieron la primera charla. Digo, aquí a la izquierda, panel de navegación. Aquí a la derecha ahora ya estoy mostrando mis archivos. Aquí yo veo el contenido de lo que yo tengo en una carpeta. Si es una imagen XInView, ya me muestra lo que se llama una miniatura de ese archivo. El mismo programa genera a partir de la información que el archivo trae consigo una imagen muy pequeñita, de muy escaso tamaño, que también suele ocurrir el error que mucha gente selecciona esa imagen, la copia y la quiere utilizar después, y esa es una imagen que no tiene más de 10 o 15K, es decir, no tiene el tamaño suficiente como para ser mostrado en pantalla completa, por ejemplo, ni qué pensar en imprimirla. Ese es un error muy habitual que ocurre también con cuando hacemos búsquedas de imágenes en internet, por ejemplo, vamos y hacemos clic sobre las miniaturas, copiamos y la guardamos en algún lado, y después cuando la queremos utilizar en un Word, en una proyección, en un PowerPoint, lo que sea, es una imagen muy chiquita que va a estar pixelada porque va a tener dimensiones muy pequeñas. Normalmente los software o los navegadores las crean a partir de la información del archivo original. Si yo, por ejemplo, me fuera al botón de proyección a pantalla completa, que es este que tengo en segundo lugar en la barra de herramientas, hago clic allí, recién ahí estoy viendo la imagen del archivo tal cual es. Para salir de este modo, debo hacer escape, pulsar la tecla escape de mi teclado y vuelvo al software en sí. Bien, este espacio donde están los archivos se llama
espacio de vista previa o espacio de trabajo, porque desde aquí es donde yo voy a determinar ciertas cosas a partir del software que estoy utilizando. Y por debajo, como verán, hay otra partición más, que es el panel de previsualización, que es donde se me va a mostrar a mí ya la información del archivo. Fíjense que yo modificando esta barra, tomándola desde ahí, llevándola hacia arriba, la imagen puede ser previsualizada de otro tamaño. Es decir, ya no estoy viendo esta miniatura, sino que estoy viendo el archivo en sí. Y después de ello, tengo otras pestañas dentro del panel de previsualización que habla de las propiedades de ese archivo. Por ejemplo, en qué fecha fue tomada la fotografía o creado el archivo, las dimensiones que tienen en ancho por alto, etcétera, etcétera. Es decir, tiene mucha información que habla de las propiedades. Hay un histograma. Esto para muchos puede ser novedoso, ver un histograma. Un histograma es una representación gráfica de cómo está distribuida fundamentalmente la luminosidad y los colores de una fotografía. Es decir, cómo están distribuidos los píxeles, que ya voy a hablar un poquito de qué se tratan los píxeles, y cómo se distribuyen respecto de la luz que tiene esa imagen y del color que tiene esa imagen. Después, ya voy a profundizar un poquito en esto. Después tenemos los datos EXIF. Los datos EXIF, que también deben ser muy novedosos para muchos, son los datos que genera el archivo o que genera la cámara de foto dentro del archivo y que me va a hablar de la cámara fotográfica que yo estoy utilizando, la fecha en la que fue creada. Voy a tomar otra imagen. Miren. Esta imagen es de la videoconferencia que dio Chelco Rezano y Hugo Saavedra, ¿verdad? Allí están los dos, esto fue hace 15 días atrás. Ahora voy a mirar los datos EXIF de esa imagen que fue tomada. Yo la saqué en ese momento con una camarita Nikon Coolpix P7000, este es el modelo, a una resolución de 300 píxeles. El día 3 del 11 del 2016 a las 10:59 horas. Cada fotografía que ustedes hayan tomado con su teléfono o su cámara digital, si ha tenido bien configurado el reloj interno, esto es bueno aclararlo también, les va a dar esa información. Y acá, por ejemplo, están las configuraciones de toma, es decir, de qué manera yo configuré mi cámara fotográfica. La velocidad de obturación, por ejemplo, es de 20avos de segundo. El diafragma, la abertura de diafragma es 3.5. La sensibilidad ISO, lo que sería la sensibilidad de la luz de la cámara, es 400 ISO, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de información que en toda fotografía a encontrar dentro del archivo. Bueno, después la pestaña categoría es que aún uno a esto, a través del programa, uno puede asignarle una categoría. Por ejemplo, yo podría asignar la categoría conferencias y a todas las fotografías que se hagan de estas conferencias que nosotros estamos dando, se les ponga esa categoría. Entonces cuando yo las busque, las pueda buscar por categoría. Estas son las distintas formas en que uno puede ir accesando y ordenando el archivo fotográfico. Bien, una recomendación que doy también. La mejor manera que se ha comprobado hasta el momento de ordenar nuestros directorios para guardar nuestras fotografías es asignarle el nombre al directorio. Cuando digo directorio es la carpetita, recordémoslo bien a esto, ¿no? Es asignarle el nombre que tenga el año primero, el mes en segundo término, la fecha en tercer término y después el nombre de a qué hace referencia. Por ejemplo, si yo tuviera que armar un directorio hoy, yo pondría 2016
-11-17, videoconferencia NAC. De esa manera yo ordenaría todas mis fotografías que tengan que ver con este evento en ese momento, en esa carpeta. Perdón. Bueno, ¿se va entendiendo hasta allí lo que estoy diciendo? ¿Quieren preguntar algo a Orlando? No, la verdad que estamos reconcentrados, muy interesante. Yo por ahí una pregunta de, ¿cómo guardamos los archivos? Si hay algún formato para guardar los archivos, por ahí los que no trabajamos con la fotografía. Pon el micrófono más cerca de tu boca porque no se te escucha. Ah, bien. Si hay, por ejemplo, algún formato en particular para descargar los archivos que tenemos en cámaras o en celulares por ahí de última tecnología, cuando los pasamos a la compu. Si hay algún formato específico que nos dé mejor calidad del archivo, bueno, para después cuando tengamos que imprimirlo. Sí, ahora voy a hablar un poquito de eso también, justo esto que requiere también Morón de empezar con GIMP, ¿no es cierto? Claro. Y ahí voy a empezar hablando ya de lo que es el archivo y los formatos que hay y esto. Bueno, bueno, esperamos. Entonces, si están todos de acuerdo y si veo que está llegando bien a casi todos lados, así que avanzo en la charla. Vamos a compartir nuevamente la... Bueno, entonces no voy a profundizar demasiado en simplemente tenganlo muy presente, muy en cuenta. Es un programa que les va a permitir esto que me acaban de decir de Piedrabuena, por ejemplo, de qué formato uno tiene que guardar los archivos, en qué tamaño. Este software permite hacer muchas cosas que, bueno, en una charla futura seguramente podemos ampliarlo y enseñar estos conceptos. Es un muy buen método, por ejemplo, de visualizar fotografías. Miren, yo voy a hacer una visualización ahora rápida. Ahora empiezo a avanzar en la proyección, que lo puedo hacer de manera automática o manual. Estas son imágenes que yo ya he ido preparando, son los archivos que se les fueron enviando a ustedes. Bien. Y fíjense que yo dentro de la carpeta NAC tengo otras dos carpetitas que se llaman, una se llama RAW y la otra se llama gráficos. Y voy a entrar acá para explicar un poquito de esto que nos acaba de plantear Piedrabuena. Para poder entrar en GIMP necesito necesariamente hablar de esta cuestión primero. Entonces acá estamos viendo los distintos tipos de archivos que existen. Que existen sobre imágenes y que son algunos de los que hay, porque también hay, estoy mostrando una parte de ellos. Esto es lo más usual. Fíjense que cuando hablamos de un archivo fotográfico, tenemos archivos sin compresión, archivos con compresión y archivos RAW, que que dice RAW ahí, que significa crudo. Ya voy a hablar un poquito de cada uno de estos así sintéticamente. Cuando hablamos de un archivo sin compresión, significa que al momento de guardarse, se va a guardar con toda la información de color, fundamentalmente, con la que fue capturado. Es decir, si es una cámara de foto que saca con 8 bits de información, habría que profundizar en todo esto de lo que es un bit y qué sé yo, pero una cámara compacta, de estas que uno va y compra en cualquier comercio de electrodomésticos o comercio fotográfico, una camarita compacta trabaja normalmente en 8 bits. Y nos va a generar archivos normalmente con compresión, esa cámara. Por defecto vienen con compresión. Pero en algunos casos también administran también archivos sin compresión.
Cuando digo entonces que un archivo no tiene compresión, significa que toda la información del color con el que fue generada esa fotografía, esa imagen, fue guardada en el archivo. Obviamente, si el archivo no tiene compresión, va a ser un archivo con un determinado peso. El peso es cuando nosotros decimos, y este archivo pesa 2 megabytes, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con el tamaño de la fotografía, que cuando hablamos de comprar una cámara decimos, ah, sí, mi cámara es de 10 megapíxeles o 24 megapíxeles. Eso es tamaño de imagen. En tanto que el peso, los megabytes o los bytes o los kilobytes, en realidad tiene que ver con el espacio que va a ocupar dentro de nuestro disco rígido, de nuestra unidad física donde lo estemos guardando. Obviamente, mientras más pesa, más también va a demorar en ser procesado, abierto, etc. Debe haber abierto alguien un micrófono, por lo que estoy teniendo reverberancia. ¿Ahí estamos? Ahí está resuelto. Avanzo entonces. Dentro de los archivos sin compresión, entonces, tengo, por ejemplo, todos estos en realidad deben llevar un punto delante. Punto .tif, punto .bmp, punto .psd, punto .xcf. Los TIFF es muy probable que muchas camaritas generen archivos TIFF. Esos también pueden hacer una compresión. Generalmente son sin compresión, pero uno puede guardar con una determinada compresión. Los BMP son mapas de bit. Los PSD, por ejemplo, es un archivo tal vez muy utilizado por muchos y que le han prestado poca atención, que son los que administra Photoshop, el tan bien ponderado y famoso Photoshop. El XCF es el archivo que administra GIMP, archivo de fotografía que administra GIMP, que es el que vamos a utilizar nosotros enseguida. Esos son los archivos sin compresiones y guardan toda la información de color con la que fue creada la imagen o el archivo. Después están los que tienen compresión. Los con compresión está el más famoso y utilizado JPG, que también lo podemos ver como JPG en minúscula o como JPEG. Son las distintas tres denominaciones que puede tener. Los PNG, que son archivos que permiten transparencia. Por ejemplo, si alguien me saca una foto a mí y con algún software, GIMP por ejemplo, me recorta de la imagen y me elimina el fondo, yo puedo quedar sobre una transparencia y ser utilizado en cualquier otro fondo fotográfico. Y después están los GIF, que es el más liviano y más barato de todos los, cuando digo barato en calidad, ¿no? Fotográfica, de todos los archivos fotográficos. El peor que se puede llegar a utilizar en fotografía sería el GIF, y este es un recurso que utilizan muchos diseñadores web, desconociendo que un archivo GIF no va a pesar menos que un JPG, por el contrario, puede llegar a pesar más. Sin embargo, va a tener una muy mala calidad de imagen, ya que su paleta de colores no pasa de los 256 colores, mientras que un JPG administra 16 millones de colores. 16 millones de colores. Por último, tenemos los archivos RAW. Hay algunas cámaras como las prosumer, llamadas prosumer, que parecen reflex y no lo son. ¿Qué significa que una cámara sea reflex? Que tiene lente intercambiable. Son esas que les podemos sacar el objetivo y ponerle otro para tener distintas distancias focales. En tanto que las prosumer tienen el formato, pero no le podemos cambiar los lentes. Estas camaritas, en muchos casos, nos permiten administrar archivos RAW. El archivo RAW es un archivo que se guarda con toda la información de color que levanta el sensor, pero que no es administrado por la cámara en definitiva. Es decir, uno no le puede aplicar color vívidos,
llevarla al blanco y negro, todas esas cosas que tiene nuestro menú de la cámara. Bueno, en las profesionales uno puede armar archivos JPG, por un lado, con todo de color y todos los jueguitos que uno le puede hacer desde el menú, y por otro lado guardar el archivo tal cual lo vio el sensor. Obviamente, nada de esto es barato, tiene un peso y ocupa un espacio muy significativo dentro de nuestras memorias. Pero también nos van a permitir cosas muy importantes en una administración profesional de esos archivos. Obviamente es algo que no vamos a tocar hoy tampoco. Pero de ellos tenemos, por ejemplo, los NEF, los NRW que pertenecen a Nikon, los CRW o CR2 que pertenecen a Canon, los RAF que pertenecen a Fuji, los ORF a las Olympus, los PTX o PEF que pertenecen a Pentax y los BAI que pertenecen a las Casio. Esta yo traje las camaritas más populares o marcas más populares de cámara que nos pueden generar estos archivos. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el tamaño de una fotografía. Y acá hay conceptos también bastante, diría, confusos, equivocados, donde hay mucho desconocimiento, sobre todo en los vendedores de la cadena de electrodomésticos que venden camaritas, nos hablan de las bondades de tener la mejor resolución y sin embargo una cámara no es resolución lo que tiene, sino que es tamaño de imagen. Cuando hablamos de 24 megapíxeles, estamos hablando de tamaño de imagen y no de resolución. A una fotografía hay que imaginarla como esta gráfica que yo estoy mostrando acá. Los píxeles, que es la unidad de imagen que existe, es cada uno de esos cuadraditos. Esa unidad de imagen a su vez tiene una determinada información de color que se compone por los tres canales de color que forman la luz, los tres canales luz, que son el rojo, el verde y el azul. Cada uno de esos píxeles nos va a dar una determinada información de color y de eso va a hablar Javier Garcés en la próxima videoconferencia del día jueves, de cómo se forma el color en la fotografía digital. Yo por ahora simplemente menciono que un píxel se compone de tres canales que son rojo, verde y azul, y que a su vez los píxeles son nuestra unidad de imagen, nuestra mínima expresión de imagen, como puede ser el milímetro en el metro o como puede ser el gramo en los kilos, ¿no? Acá nosotros hablamos de megapíxeles, bueno, millones de píxeles. ¿Y cómo se llega a esos valores? Es multiplicando la cantidad de píxeles de ancho que tiene una fotografía por la cantidad de píxeles de alto que tiene esta fotografía. Por ejemplo, esta gráfica dice 2048 píxeles por 1356. Seguramente si yo multiplico esto lado por lado, me va a dar que esta fotografía tendría más o menos unos 3400 o 3500, así aproximadamente, 3 millones y medio de píxeles, lo cual se puede sintetizar con 3 megapíxeles, como si la cámara que sacó este mosaico fue de 3 megapíxeles. Por otro lado, algo que también se debe conocer, que la mencioné recién, es lo que hace referencia a la resolución. La resolución es un término bastante complejo y que uno dice, ¿de qué resolución es mi cámara? Y de 24 megapíxeles. Error, ese es tamaño, es el tamaño que me va a poder imprimir una fotografía a partir de esa cámara fotográfica. La resolución en realidad tiene que ver con la cantidad de píxeles que entran en una pulgada lineal. Una pulgada lineal tiene 25,4 milímetros, 25,4 milímetros. Es decir, que en este pedacito de espacio yo voy a meter una determinada cantidad de píxeles que serán cuadraditos. Yo he hecho este ejemplo grosero con pocos píxeles para que se note cómo la diferencia de llevar de 8 al doble, 16, dentro de un mismo espacio, que sería estos
este espacio que yo tengo entre estas dos llaves, me determina el tamaño del píxel. Mientras más resolución tiene una fotografía, cuando por ejemplo decimos 300 dpi, más chiquitos van a ser estos cuadraditos y por consiguiente mayor definición va a tener la imagen. Y acá hago un paréntesis muy breve antes de pasar al GIMP. Una fotografía que va a ser vista en una pantalla, y esto también responde bastante a la pregunta de Piedrabuena, una fotografía que va a ser vista en una pantalla no necesita más de 96 dpi, porque esa va a ser la resolución de una pantalla de estas características como las que estamos viendo nosotros, que son los monitores de LCD o monitores de LED. Ahora, un tubo de rayos catódicos de aquellos viejos monitores que teníamos antes necesitaban 72 dpi nada más. Pero si yo a la fotografía la voy a llevar al comercio fotográfico para que me la imprima, necesito 300 dpi, porque esa va a ser la resolución con que el impresor la va a realizar. Es medio complejo, no nos vamos a volver muy locos en esta cuestión y nos vamos a ir directamente a abrir el GIMP. Yo voy a cerrar el XInView y mientras lo voy abriendo escucho si alguien tiene alguna pregunta para hacer. No, me parece que por ahora, nada, está bueno esto de la resolución que decís, porque es verdad que uno a veces se maneja con los términos no indicados, lo mismo que decías al principio de que le decimos carpeta y es un directorio, bueno, ahí no hay tanta movida, pero sí en el tema de fotografía saber cómo se dicen las cosas realmente, porque después uno puede pedir algo y después comprar algo que no es lo correspondiente simplemente por hablar con un lenguaje que es coloquial pero que no es el técnico correcto, así que está bueno aprender estas cosas del día a día también. Totalmente. Así es, Ana. ¿Alguna pregunta de alguno de los NAC? Si no, avanzo. Bueno, sigo para adelante. No. Yo he abierto acá el GIMP. Normalmente cuando se lo abre por primera vez al GIMP, se nos presenta de esta manera, en 3 ventanas separadas, no en una unidad gráfica como estamos acostumbrados a ver el resto de los programas, como abrimos el XInView recién. Perdón, Orlando, no estás compartiendo nada en el Jabber, ¿eh? Eso es muy cierto. Ustedes, si han abierto por primera vez el GIMP, se les va a mostrar esto en 3 ventanas, y esto es en la manera que se concibió por primera vez este software. Recordemos que es un software libre, de uso libre y gratuito. Bien, acá a la izquierda tengo lo que es el panel de la caja de herramientas. Acá al medio lo que se llama ventana principal o espacio de trabajo. Fíjense que, como lo expliqué recién en el XInView, aquí arriba tengo la barra de títulos, en este momento se me muestra el nombre del programa, y la barra de menú con los distintos comandos a los que yo voy a poder acceder. Y a la derecha, todos deberían tener el panel de capas, canales, rutas e historial, junto con los pinceles aquí abajo. Lo primero que van a tener que hacer todos, los que estén usando el software en este momento, es que nos pongamos con pantallas todas parecidas. Uno a estos software los puede ajustar de acuerdo a la necesidad que uno tiene. Entonces vamos a ir al menú ventana, allí, y vamos a pulsar en el comando que dice modo de ventana única. Ahora van a notar que todo está integrado en una misma interfaz, es decir, en una misma unidad gráfica, como lo son la mayoría de los software. Ustedes en este momento ya no deben ver nada de mi escritorio detrás, sino que están viendo el software completo. Y sin embargo, sigo teniendo
la caja de herramientas, que son todas estas iconitos que yo tengo aquí, y que algo muy bueno que tiene GIMP es que yo me posiciono sobre cualquiera de ellos y va a aparecer el nombre de la herramienta que estoy posicionando. ¿Quién me está queriendo hablar? Bien, avanzo. ¿Ninguna pregunta? Avanzo. Las herramientas, como en cualquier software, piensen que GIMP es casi el Photoshop. Photoshop es de Adobe, es pago, es una licencia privada, que hay que pagar un abono mensual o un pago por la compra del sistema, y que tiene un coste significativamente importante. GIMP es un poquito más rústico, pero tiene las mismas propiedades. A nosotros nos ha servido mucho para dictar nuestras clases en la universidad y para procesar nuestras fotografías libremente. Yo, por ejemplo, selecciono la herramienta pincel y por debajo se me presentan las opciones de herramientas. Toda herramienta es configurable de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Aquí mi espacio de trabajo y a la derecha el panel de capas, canales, rutas, etc. Todos los software de tratamiento digital de la imagen trabajan en capas. Esto significa que es lo mismo que si yo tuviera un gran cuaderno donde puedo ir mostrando páginas, lo que serían mis capas, de las distintas cosas que componen mi imagen. Es muy complejo, pero bueno, vamos a trabajar lo más rápido posible. Me voy acá al archivo Abrir y voy a abrir una de las imágenes que tengo preparadas para ustedes. Por ejemplo, IMG1. Cuando me presenta este cartelito que dice convertir al espacio de trabajo RGB, significa que el archivo viene con un espacio de trabajo que tiene que ver con el espacio de color. Es medio complejo, pero es en el modo en que fue capturado el espacio de color de esa fotografía, y que el software probablemente esté configurado en otro espacio de color diferente. Le voy a decir mantener para no modificar nada. No voy a convertir a algo que desconozco. Entonces voy a mantener todo como la foto vino originalmente. Y aquí yo ya tengo esta fotografía de los discos de arado abierta sobre mi espacio de trabajo. Cualquier herramienta de estas de pintura que yo utilice, estas de aquí abajo son herramientas de pintura que se llaman el pincel, el borrador, el aerógrafo, la tinta, el lápiz, aquí también. Estas serían herramientas de transformación que tengo aquí, como el volteo, escalar, rotación, escalado, rotación, inclinación. Todas estas son cosas que yo voy a poder hacer sobre una capa o sobre una imagen. Por ejemplo, si yo tengo el pincel, en este momento acá está color frontal, color de fondo, yo puedo rápidamente trazarle unas líneas arriba con el pincel. Como la mayoría de los software que corren bajo Windows, apretar la combinación de las teclas Control Z hace que dé pasos atrás. Con cada vez que dé Control Z yo voy a hacer un paso atrás. Como verán, yo ahí borré las líneas dando Control Z. Bien, pero vamos a hablar de fotografía. No le vamos a dibujar nada arriba porque el tiempo no nos da realmente. Pero así que vamos a hablar de fotografía. Bien. Yo les decía que toda fotografía necesita de ser revelada y que a su vez darle las propiedades para que la fotografía tenga un destino, sea la pantalla, sea el papel, sea un mail. Todo esto nos puede darle distintas propiedades. Entonces, los menús en estos programas, tratar de aprenderlos de memoria es casi imposible. Siempre yo deberé hacer un razonamiento que tenga que ver con cierta lógica. Por ejemplo, si yo deseo abrir un archivo, se está tratando de archivo, entonces lo más probable es que lo encuentre en el menú archivo. Por ejemplo, si yo deseo copiar algo,
como en el Word, por ejemplo, que yo selecciono algo, un renglón, lo selecciono con el cursor del mouse, lo copio y lo llevo a otro archivo, de la misma manera lo puedo llegar a hacer con un área, una porción de imagen, de llevarla de un lugar a otra imagen. Bueno, todo eso, la lógica sería que estaría por el lado de la edición, copiar, pegar, ¿verdad? Acá se van a hacer algunas cuestiones un poco más complejas después. Lo que tiene que ver con selección, esto que le digo recién, en el Word, seleccionar es tan solo arrastrar nuestro cursor sobre un renglón o un párrafo, mientras que acá va a haber que seleccionar un área de imagen y para ello hay una determinada cantidad de herramientas que son las que están aquí arriba: herramienta rectángulo, selección elíptica, el lazo, herramienta varita mágica. Todas estas herramientas de selección hacen distintas acciones y que requieren de un aprendizaje de varias clases. Vamos a seguir avanzando. Yo lo que voy a hacer ahora es un revelado muy rápido sobre esta fotografía, que es el corregir, por ejemplo, el rango dinámico de una foto. El rango dinámico es cómo voy a distribuir la luz o cómo está distribuida la luz de una fotografía entre ciertos rangos. Toda fotografía tiene entre 0 y 256 tonos distintos de luz o tonos distintos de color. Bien, lo primero que voy a hacer es, desde el menú Ventana, hacer visible una herramienta o un comando o un panel que me va a permitir ver la información de luminosidad de cómo está distribuida en la fotografía. Entonces me voy a ir desde el menú Ventana a los diálogos empotrables, que son estos que yo voy a poder ir agregando. Ya lo van a ver, es muy simple. Si ustedes lo están haciendo, me van siguiendo, van a ver que estas cosas van a ir ocurriendo. No tengan miedo a modificar nada, porque todo puede volverse a como originalmente fue instalado el programa. Nada se rompe acá, a lo sumo se desarma, lo podemos volver a armar. Fíjense que dentro de los diálogos empotrables, uno es el histograma, que se encuentra aquí. Voy a hacer clic y aquí en el panel derecho ya apareció el histograma. El histograma, como les dije recién en XInView, es una representación gráfica, que es esta curva, de cómo estaría distribuida la luminosidad, que es esta curva negra, respecto de los píxeles de esta imagen. Tengo que hacer brevemente una descripción de esto. Aquí adentro, aquí a la izquierda, en este punto que estoy indicando con el cursor, se encuentra el valor 0, que sería todos los negros, los colores negros puros que tiene una imagen. Como verán, la curva no está llegando al negro porque no hay nada que sea negro puro aquí. Y de este otro lado estaría el valor 256, donde estarían los blancos puros. Todo lo demás estaría dentro de los tonos de grises. Si esta fotografía fuera blanco y negro, aquí sería una representación de los tonos de grises. Como es una fotografía color, en definitiva lo que esta curva me está mostrando es cómo están distribuidos los distintos tonos de color y de luz respecto de ese 0 y de ese 256, que son los límites. Esta fotografía no tiene nada blanco puro, por eso tampoco la curva llega hasta ese extremo. Pero un buen razonamiento y un buen trabajo sobre una fotografía es distribuir la información de la luz de 0 a 256 lo más cercano posible. Para esto yo me voy a valer de una herramienta niveles, que la voy a encontrar en el menú colores, que es donde están todas las herramientas que me van a permitir accionar sobre la luz y los colores de esta fotografía. Es muy largo, muy complejo, pero bueno, voy a hacer lo más sintético y rápido posible. Me voy a niveles y se me abre este comando como una ventana independiente. En realidad en GIMP esto se llaman
cuadros de diálogos, porque es de la manera en que yo puedo dialogar con el programa para cometer una acción sobre una imagen. Voy a ubicar donde son ventanitas flotantes que las puedo tomar desde aquí, desde la barra del título de la herramienta, y a ver si la puedo checar, no puedo checarla mucho más de eso, para que no me tape tanto la imagen, la ubico de manera que me ocupe la menor porción de imagen posible. Y esto tiene estos tres cursores, el del negro, que es donde estaría el 0, ¿ven? Este que se llama de exposición, yo puedo modificar la exposición de la fotografía, y el valor 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Moviendo este triangulito, voy a correr lo suficiente como, vean lo que está pasando acá con el histograma, que se va corriendo hacia la derecha, llegando a ocupar exactamente donde estaría el blanco puro, la curva. Pero todavía me falta corregir del lado izquierdo. Entonces tomo este otro triangulito, lo llevo hacia adentro, la curva se va corriendo hacia la izquierda, se va como estirando, contrastando más, y ahora les muestro lo que ha ido pasando en la imagen, porque muchos hemos estado prestando atención a la herramienta y al histograma, pero no vimos lo que pasó en la imagen. Acá tenemos una casilla de tilde que dice vista previa. Si yo destildo, me va a mostrar cómo está la imagen anteriormente y cómo es ahora. Como verán, agarró mayor contraste esa imagen. Bien, hemos hecho una primer corrección para optimizar el rango dinámico y que la imagen no se vea palidona, porque en este caso es una imagen bastante bien contrastada, pero hay otros casos, como las sacadas con los celulares en general, en malas condiciones de luz sobre todo, que son imágenes muy apagadas, muy pálidas, y que con esta sola herramienta, niveles, podemos llegar a corregir. Una vez que estoy convencido, le doy a aceptar, y ya tengo hecho una primer corrección sobre esta fotografía. Una segunda sería, por ejemplo, corregir la dominante color, pero para esto hay que tener cierto ejercicio fotográfico. Yo lo voy a hacer para que se conozca y ver las probabilidades y las posibilidades. Creo que muchas veces vamos con nuestras fotos del celular a un negocio y decimos imprímanmela y salen o magentas, esas medias rosaditas, o cianosas, esas medias azuladas, ¿no? Eso estamos hablando de una dominante de color. Yo lo que voy a ver que esta fotografía, a simple vista, para mí, puede llegar a tener una pequeña dominante que puede estar yendo hacia el lado de los amarillos, los naranjas, los rojizos, más allá de que debe ser el color del óxido. Pero, como la estoy viendo, me voy a ir a colores y con una herramienta que se llama balance de color, voy a hacer una corrección de los colores. Para esto hay que conocer mucho de la formación del color, algo que van a ver con Javier en el próximo workshop de la semana que viene. Como yo la veo media rojiza, le voy a quitar un poquito de rojo y siempre se le da el complementario, que es el cian. Y como la veo un poquito amarilla, le voy a quitar un poquito de amarillo y le voy a dar un poquito de azul. Y vean lo que he hecho yo ahora. Acá está la vista previa. De ahí que estaba media roja, ahí pasó a tener tanto rojo como dominante. Ahora sí puedo decir que este disco de arado ya tiene un color más próximo a lo que es realmente. Le doy a aceptar y ya hice dos cosas importantísimas. Por último, y algo muy práctico que podrían aprender todos, es definir la resolución y el tamaño de una fotografía. Voy a minimizar un cachito por las dudas que haya alguna pregunta de esto. Yo sé que he tirado mucha data, mucha información de golpe, pero el tiempo me está premiando. ¿Algún NAC tiene alguna consulta? Hola, de Morón. Queríamos saber si hay algún documento o manual del programa donde podamos consultar un poco todo lo que estaba explicando él recién. Porque bueno, en algunas partes quizás se corta el audio o como la imagen se pixela, no llego a entender, no llegamos a entender bien
todo lo que dijo, ¿no? Entonces estaría bueno tener algún texto. Quería preguntar eso. Sí, bueno, mirá, en realidad en internet existen varios tutoriales respecto de GIMP. Lo que pasa es que algunos son serios y otros no tanto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, que en bibliografía hay muy poco. Yo justamente he sido autor de un libro sobre tratamiento digital de la imagen, pero son libros que han sido publicados por la Universidad Nacional de San Luis y que los alumnos de la universidad los tienen en formato digital a partir de ser alumnos de la universidad. Es mucho, es complejo. Esto que estamos intentando hoy es mostrar las probabilidades que todo esto tiene y las cosas que uno debería conocer y las probabilidades que ustedes pueden tener como usuarios de una cámara digital y de una computadora, y poder entender de que hay necesidad de formarse en esto. No es la intención de esta clínica, así como se ha venido dando, ¿no? Lo mismo que dio Hugo Gess y Chelco Rezano en la clase anterior sobre conservación de fotografía. Bueno, uno puede tirar ciertos tips, pero no más que eso, ¿no? Y yo hoy puedo mostrar algo, perdón, ahí termino, puedo mostrar algo, hacer entender que hay necesidad de capacitarse en ciertas cosas para lograr tener una buena calidad fotográfica, en definitiva, y administración de archivos. Así que sí, lo que vamos a intentar hacia adelante es dictar algún workshop sobre esto. Sí, quería agregar yo que por un lado en el programa nosotros contamos con un material que se hizo el año pasado, que bueno, ahora está en formato digital y próximamente todos van a poder ingresar a una nueva plataforma que estamos terminando de cerrar para poder lanzar, donde van a poder tener múltiples, ya sea e-learning, como se le dicen, que son, digamos, formaciones autodirigidas por ustedes o por cada uno de los participantes, algunas dirigidas a coordinadores y otras dirigidas directamente a los participantes, usuarios de los espacios de ahí de los NAC, y entre ellas hay uno que es de ilustración, que trabaja con el GIMP. Por ejemplo, digo, no es... bueno, tenemos otro que es de fotografía también. Pero todo esto, lamentablemente hay tiempos que son institucionales que no permiten que, si bien yo tengo acá ciertas cosas todavía por temáticas de logos y de cuestiones de arriba, no puede hacerse tan rápidamente repartirlo a todo el mundo. Sepan que nosotros desde acá, desde el equipo de planificación y seguimiento de actividades y contenidos, todo el año pasado y este año estamos trabajando en un montón de contenidos para que ustedes tengan ahí, como decía antes, tanto como para los coordinadores, para formarse y poder formar otra gente, ¿sí? Como para directamente cursos autoasistidos que pueden hacer diferentes usuarios que se vayan acercando. Igualmente no desestimo, Orlando, esto que vos comentás, de haber sido autor de un libro, digamos, teniendo en cuenta este programa tan importante que todos los NAC tienen, y quizás poder charlar después en privado a ver qué otras oportunidades hay para sumar lo que sea que ustedes tienen de GIMP a estos contenidos que nosotros estamos generando acá, pero eso ya lo vemos después por privado. Simplemente quería avisarles ahí a Morón y a los demás que nosotros tenemos un montón de cosas para hacerles llegar, y que lamentablemente, bueno, hay tiempos institucionales que todavía hay que esperar un poco para que nos permitan abrir estos contenidos a ustedes, ¿sí? Sepan que igual trabajamos en eso todos los días acá en la oficina. Ok, bueno, gracias. Bueno, Orlando, no sé si quedaba algo más para ver, nos pasamos mucho de la hora, sí. Pero bueno, si están ahí es porque es interesante. También vamos a plantear esto para el año que viene, quizás un workshop, como decís vos, un poco más profundo, estaría bueno. Por supuesto que va a tener que tener alguna cuestión de base, como, no sé, un PowerPoint o alguna otra cosa, como para que todo lo que no se vea bien o se corte por conectividad, luego ellos puedan tenerlo, digamos, en material de lectura, ¿sí?
Así que después eso lo cerramos, pero si te parece, como primera presentación, a mí me pareció que estuvo muy bien, muy interesante, y bueno, abre preguntas, como todo lo que es introductorio, para después seguirnos metiendo en el programa, probando. Yo el GIMP sinceramente mucho no lo conozco, pero por lo que veo es muy similar a otros, como por ejemplo el Photoshop, y lo que tiene de bueno es esto, ¿no? Que el GIMP es libre, entonces todos podemos acceder sin necesidad de una licencia, de pagar, así que está bueno, y está bueno todas las herramientas que tiene para ir trabajando. Así que, si les parece, no sé Orlando, pero podremos continuar el jueves que viene con la última de las 4 clases de clínica de fotografía, que tiene que ver con tratamiento del color, ¿sí? Así es el color en la fotografía digital, eso lo va a estar dando Javier Garcés. Me estuvo acompañando hasta recién, pero sí, a todos se nos ha hecho tarde, lamentablemente. Él se tuvo que retirar, quería justamente ver qué es lo que yo daba para él también darle cierta continuidad y más contenido a todo esto. Hay mucha relación entre lo que él da en su materia en la universidad y yo. Y sí, no es fácil, esto era mostrar un poco la herramienta y las posibilidades, es también mostrar que, bueno, estamos quienes tenemos ganas de transmitir contenidos y conceptos, y compartirlos libremente con todos, y bueno, ojalá vaya aprendiendo algunas intenciones en algunos NAC por ahí y en alguna gente, y sea disparadora. Piensen que la Universidad Nacional de San Luis tiene esta tecnicatura de fotografía, tecnicatura universitaria en fotografía, son 3 años, es la segunda en el país, la otra está en Tucumán, y bueno, todos estos contenidos se aprenden durante 3 años en realidad, ¿no? Así que lejos podemos estar en menos de 1 hora poder transmitir esto, pero nuestra idea es mostrar que la fotografía digital no es una cosa tan simple como sacar una fotito, porque después vienen las decepciones y dicen, este teléfono no sirve para nada, esta cámara es una porquería, todo me sale movido, y no pasa por ahí, sino que pasa por la capacitación en definitiva, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy cierto. A veces con el avanzar de la tecnología yo creo que nos quedamos mucho en que el aparato va a hacer todo, y nos falta esto, que no es solo elegir a qué le quiero sacar una foto y mágicamente va a salir bien, sino que hay que tener cierto conocimiento, primero del aparato en que estamos usando para saber utilizarlo bien, después del color, de la luz, de la imagen, y eso, bueno, como vos decís, realmente si existe una carrera de 3 años para poder desarrollarlo, en 1 hora es muy difícil, pero está bueno como una introducción, y a toda la gente que esto le empiece a hacer preguntas y a digamos, darle ganas de investigar, de abrir el GIMP, ir probando, eso también creo que es muy, muy útil, empezar a probar, a ver, hacer, deshacer, y bueno, ir enganchándose. Agradecemos tu participación, tanto en esta como en las anteriores, que siempre estuviste de soporte, y bueno, todo el trabajo que has hecho también ahí como coordinador del NAC en otro momento, así que Orlando, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si tiene alguna pregunta en algún NAC, o si no ya damos por concluida y nos encontramos el jueves que viene 10:30 para la última clase. Bueno, si no hay ninguna pregunta, saludamos, le agradecemos Orlando. Gracias a todos por la paciencia.